la colaboración de... Y pues sí, es el tema del día, la Guardia Nacional. Patricio, un gusto saludarte como cada viernes. Un gusto, Juan Marcela, a todo el equipo GREM y al auditorio. Gracias, como siempre, por el espacio. Y la pregunta que lancé al aire en Twitter es, ¿cuándo fue la última vez que tuvimos deseos de abrazar a nuestro senador o senadora o al conjunto, al Senado en su conjunto, y felicitarlos? O sea, idealmente están ahí para hacer su trabajo. Entonces debe de ser una norma, no la excepción a la regla, que hagan bien las cosas. Pero ayer sí se dio un hecho inédito, la aprobación de la Guardia Civil. Hay expertos, existen expertos en el tema, yo no lo soy, que han planteado, no tenemos la panacea respecto a la Guardia, es una figura que no hemos probado, llevamos desde, varios sexenios explorando cómo se puede mejorar la seguridad en el país. Claro que no lo hemos logrado. El presidente había prometido un giro, no hay tal giro, por lo menos, llevamos 3 meses, pero a mí, yo sí quiero defender, a mí me parece muy positivo lo que se logró en el Senado, porque se ha explorado una figura que es la del Parlamento abierto. Es decir, durante todo este proceso de la Guardia, se acudió a los expertos, a los especialistas. Esa es la labor, lo sabemos, Juan Marce, de un senador y un diputado, escuchar a sus representados, pero también nosotros, como sociedad civil, tenemos esa obligación de acudir permanentemente y tener esta interlocución, que es lo que sucede en las grandes democracias, con el legislativo. Y ellos de abrirnos la puerta. Pero no lo hemos hecho a 2 vías, no tenemos hemos hablado mucho, por ejemplo, lo que se hace en Estados Unidos, que el público, claro, es una democracia mucho más avanzada, Juan, está perfectamente enterado en qué sentido votan sus senadores y sus diputados. Aquí a veces no sabemos quiénes son nuestros senadores, quiénes son nuestros diputados federales, nuestros representantes en los congresos locales, y básicamente los perdemos de vista, o se destaca su trabajo o sus escándalos. Aquí se apeló a la figura del Parlamento abierto, entonces el Senado lo que hizo durante este ejercicio es escuchar a los expertos en la materia, a los colectivos, a las organizaciones de la sociedad civil, y les dieron espacio. Y la sociedad civil se apersonó e hizo presión sobre cuáles debían de ser estas consideraciones, y se hizo un trabajo de alto calado en lo político. O sea, se pudieron poner de acuerdo en algo. ¿Hace cuánto no veíamos un voto unánime? Claro, ahora lo de la Guardia tiene que pasar, regresar a Cámara de Diputados, bajar a los congresos estatales, pero sí me ha sorprendido para bien lo que ocurrió ayer, Juan, y sobre todo la enorme duda de qué iba a decir el presidente esta mañana después de este trabajo, si no iba a salir a descalificar esto, porque hemos advertido pues que el presidente a veces no tiene la disposición, ha estado a veces, no sé si denostando, pero ha hablado en términos no adecuados sobre la sociedad civil, la ha calificado de derecha, pero hoy el presidente salió a expresar su beneplácito, a felicitar a los senadores. Creo que le faltó hablar del trabajo que se hizo desde la sociedad civil, pero bueno, es un buen comienzo, ¿no?, de madurez política que hace mucho tiempo no veíamos. Patricio, pero mira, no sé qué lectura le des tú a lo que dijo esta mañana Andrés Manuel López Obrador, que se dijo muy satisfecho con la reforma de creación de la Guardia Nacional aprobada en el Senado. Textualmente dijo: estamos muy contentos con esta reforma constitucional que esperamos se apruebe también en los mismos términos en la Cámara de Diputados para que pase a los estados. Sin embargo, López Obrador destacó que en dicha reforma la ley otorga un marco legal al actuar de las Fuerzas Armadas y afirmó que él tiene la facultad de nombrar al jefe de la Guardia y que este podría ser civil o militar. Textualmente dijo: la facultad para nombrar al jefe de la Guardia Nacional recae en el titular del Poder Ejecutivo y puede ser un civil o un militar retirado o en activo. Todo esto es importante que se aclare. Se establece también que se van a mejorar las policías estatales y municipales. Es sumar elementos, sumar recursos, sumar voluntades, trabajar de manera coordinada para garantizar la paz y la tranquilidad del país.
Esto quiere decir que entonces el presidente podía darle un plumazo al acuerdo al que se llegó hoy en el Senado e imponer a un militar al frente de la Guardia Nacional. Pues entonces aquí alguien no está entendiendo, porque una de las principales condiciones fue que pusieron, y el acuerdo que se logró es que el mando, para empezar, se eliminó una figura que había arriba, que era la de una especie de Estado Mayor de la Guardia Civil. Se eliminó esa figura y la principal condicionante de esta ley es que, de este proyecto de ley, es que el mando de la Guardia Civil, sea civil, no militar. Entonces alguien probablemente no le explicó bien al presidente de qué va esto. Pero sí, claro que el presidente en este sentido, en su calidad, además de titular del Ejecutivo y de comandante supremo de las Fuerzas Armadas, lleva mano en elegir al jefe de la Guardia. Eso es un hecho. Ahora, sí es cierto una cosa, estos son finalmente le están dando un marco legal al ejército que no tenía. El ejército no fue destinado hasta la época de Felipe. Bueno, en ese aspecto es muy positivo. De hecho... Ese no es el rol del ejército. O sea, claro, esto esencialmente es antinatura a lo que viene haciendo el ejército. El presidente ha dicho, porque tenemos arraigado desde el 68 esta preocupación, este resquemor ante el ejército, los abusos que hemos visto por parte de algunos de sus miembros en los últimos años, pero el presidente ha dicho que esto va a ser una especie de cuerpo de paz. Lo comparó con los cascos, creo que azules de la ONU, una cosa así, claro. Lo que pasa es que los cascos azules tienen una preparación especial de muchísimos años, y es compararnos con sistemas que funcionan. Aquí no tenemos, no sabemos qué vaya a salir de todo esto. Todavía faltan los transitorios, las leyes secundarias, el hilado fino. O sea, no es la panacea. Lo que destaco, y como te digo, Juan, pues hay especialistas en la materia de seguridad nacional que sabrán darles un análisis mucho más profundo que lo que yo estoy haciendo, pero a mí me gustó mucho, en definitiva, el proceso. El proceso creo que debe de ser una constante con temas o cosas polémicas. O sea, una de las grandes interrogantes que nos hemos hecho en estos días, en estos tiempos, es dónde estaba la oposición. Esto te hace ver que existe una oposición, efectivamente, que se puede articular, que hay separación de poderes, que el Senado tiene una voz independiente y que la sociedad civil existe, porque se les ha pretendido desdibujar de alguna manera. Entonces, el proceso es muy importante, y lo de Parlamento abierto creo que se debe de continuar este ejercicio para los temas torales que vamos a tener que poner a discusión en los siguientes años. Claro. Ya se exploró esta figura, sirvió. Mi principal miedo era a ver si después de escuchar a todos estos colectivos, a estas organizaciones, a los expertos, no termina mayoritando el presidente lo que quiera. No fue así, se hizo un trabajo político de enorme calado y bueno, pues se logró un consenso que nunca habíamos visto hace mucho tiempo. Y Esther Serrano, Radio Escucha, se comunica por la vía del WhatsApp y comenta lo siguiente: yo no sé ya ni qué pensar, porque sabemos que el Chimoltrufio Mayor, como dice una cosa, dice la otra, dice estar satisfecho con el arreglo, pero yo no me confío mucho. Y mi pregunta hacia ti, Patricio, sería, si no resulta contradictorio lo que dijo esta mañana López Obrador, que por un lado dice: esperemos que se apruebe también en los mismos términos en la Cámara de Diputados para que pase a los estados. Eso es lo que dice. Pero más adelante dice que la facultad para nombrar al jefe de la Guardia Nacional recae en el titular del Poder Ejecutivo y puede ser un civil o un militar retirado o en activo. Es decir, afirma que él tiene la facultad de nombrar al jefe de la Guardia, que podría ser civil o militar. Mi pregunta es si no hay una contradicción, porque si él dice que pase tal cual como lo aprobó el Senado, y el Senado habla de una Guardia Nacional con un mando civil, pero que en un momento dado sería su decisión como presidente de la República, como titular del Ejecutivo, nombrar a un militar al frente de la Guardia. Pues entonces ahí estaríamos pervirtiendo el sentido de lo que se aprobó.
y no sé si contradiciéndolo, porque expresamente tiene que ser un civil. El presidente lo puede nombrar, eso no está en discusión. La Guardia está bajo las órdenes del Ejecutivo, efectivamente, pero, o sea, el tema aquí fue mando civil. Eso es lo que aprobó el Senado. Entonces el presidente tiene derecho de vetar la ley, eventualmente, de ejercer su derecho de veto. Hay un derecho que sí tiene el presidente, que es nombrar al líder de la Guardia, pero la Guardia es de carácter civil. Pues si no, todo este trabajo lo echamos a la basura. Entonces, como dices, es contradictorio el mensaje. A la señora Esther un saludo, y sí, yo tampoco sé qué pensar. O sea, yo apelaría que el presidente respete la decisión de la mayoría de los colectivos, de toda la gente que se expresó en este sentido. O sea, estamos trabajando con un marco de seguridad, con lo que tenemos, y no tenemos garantías en ningún sentido. Se habla también, una de las cosas aquí es profesionalizar a los cuerpos policíacos, darle también al ejército una temporalidad, es decir, que no van a estar indefinidamente en las calles. Se ha puesto un plazo, Juan, de 5 años. A ver si en 5 años logramos, yo lo veo muy difícil, pero logramos profesionalizar a los cuerpos policíacos, sobre todo a nivel municipal. Ahí está el gran problema. Entonces, sí, no tenemos una panacea, pero sí tenemos un proceso legislativo que hay que aplaudir, y creo que el presidente lo tiene que respetar. Sin embargo, no podemos echar las campanas a vuelo, porque hay que recordar que con Felipe Calderón él dijo lo mismo, que sería temporal la permanencia del ejército en las calles, y luego posteriormente Enrique Peña Nieto había prometido que iba a retirar al ejército de las calles, pero cuando entró vio el problema y dijo, bueno, pero va a ser temporal nada más. Ahora en este gobierno dice que nada más son 5 años. Habrá que ver si dentro de 5 años no hay una reversa, ¿verdad? Sí, por supuesto, todo puede pasar. Estamos aquí muy quisquillosos todos en este sentido. O sea, siempre ha pasado lo mismo. Además, el propio presidente habló durante campaña, y ahí están todos los videos. Bueno, ha estado circulando uno donde Manuel Bartlett habla de militarizar al país y advierte los riesgos. O sea, estas maromas que tienen que hacer ahora, tratando de justificar lo que hace tiempo condenaban, pero ya en la praxis del diario ya es otra cosa, totalmente distinta. Es muy fácil hablar desde campaña, pero a la hora que te topas con la realidad, ¿cuál es la gran pregunta, Juan? Es si realmente tenemos un plan o vamos haciendo las cosas sobre la marcha. Y no veo un plan, veo la intención de formar un cuerpo. Se han formado otros, no solamente desde la milicia, las propias policías, cuántas corporaciones no hemos visto a lo largo del tiempo, pero el problema no está resuelto. De hecho, el problema va en aumento en ciertos lugares. Entonces, pues estamos ahí trabajando más o menos con lo que tenemos, pero lo que sí me agradó, reitero, fue lo que vimos ayer. Yo creo que fue un gran avance, y eso esperaría del legislativo. No poderes abyectos o sumisos al presidente de la República, sino capaces de marcarle un alto, decirle así no van las cosas, hay otros caminos. También celebro que son las menos, pero las voces dentro de Morena, Juan, que han sido capaces de decirle al presidente, o votar en contra del presidente, o decirle que así no están viendo bien las cosas. Y hoy en la mañana yo escuché varios comentarios en algunos informativos a nivel nacional sobre la incógnita si la decisión que tomó el Senado, encabezado por Ricardo Monreal, por parte de Morena, pues se fueron por la libre o contó con la bendición de Andrés Manuel López Obrador, porque el discurso de López Obrador era contrario a lo que finalmente se aprobó. Y hoy en la columna confidencial del Financiero dice que todavía el miércoles había muchos escépticos que pensaban que no podría salir adelante el paquete de reformas constitucionales para crear la Guardia Nacional, mucho menos por unanimidad. Pero resulta que allí se vio el oficio de Ricardo Monreal. Por cierto, para quienes piensan que las modificaciones del proyecto que permitieron obtener un respaldo general fueron hechas por la libre, les comentamos que todo fue coordinado perfectamente con la Presidencia de la República. ¿Tú qué opinas? Claro, estoy totalmente en acuerdo. A ver, yo sí aplaudo la capacidad, porque lo conozco, del doctor Monreal.
como operador político. O sea, nos puede no gustar el personaje, pero a la hora de operar, yo pocas veces he visto un político de ese nivel. Platicó con todo el mundo, pero por supuesto no se va un cercano al presidente, no se pone a operar por la libre. Vamos, porque ahí hubiera sido un suicidio político. Además, obviamente, pues de todo se entera uno. Pero sí hubo una resistencia, sí hubo un bloque opositor bien articulado. Te podría hablar de algunos nombres, hay uno que me imagino que te salta. Se habló, por ejemplo, del propio Dante Delgado como líder de la resistencia. Hoy otra columna en la mañana, no recuerdo cuál, me llegó la síntesis. Se habla de que se articuló un esfuerzo y sí se hizo presión. Por otro lado, pues esto venía siendo acordado, entonces también lo puedes vender como un gran arreglo, y obviamente el haber pactado. Claro que llevaba en línea de aprobar esto, había un ejercicio de comunicación constante con Palacio Nacional, pero este proceso fue irse viendo y fue ir haciendo política de altura, y eso fue lo que pasó. Pero finalmente a la larga todos ganan. Política, lo sabemos, es óptica y es percepción. Entonces, hoy el presidente ayer, que también es muy hábil, había vaticinado, igual y sale a decir que no es cierto, que no le gusta. Hoy salió a decir que está complacido. Entonces, toda esta expectativa que crea, porque las mañaneras además son una larga telenovela donde te deja como picado el viernes el presidente y sabes que el lunes va a soltar una bomba. Eso es parte de la atracción. Claro. Pero finalmente, show o no show, sí hubo negociación, sí hubo tiros, o sea, se durmieron de miércoles a jueves, te lo puedo decir, a las casi 4 de la mañana, no han dormido los senadores, que tampoco es algo de aplaudirles, para eso los contratamos, pero sí fue un gran ejercicio. Pero en la óptica, finalmente, en la óptica todo el mundo se ve bien, el presidente se ve bien Morena, y se ve bien la oposición. O sea, ahorita todos salieron ganones, por lo menos en el proceso legislativo. El resultado pues está por verse. Muy bien, Patricio, ¿algún punto de contacto? @PatoLocuasto en Twitter, a la orden Juan, millones de gracias y buenos días. Gracias, Patricio, muy buenos días. Buen día.